Él es bueno. Gracias a Dios, puede tomar asiento. Qué hermosa es su presencia, ese momento de estar en alabanza, de estar glorificando su nombre. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho. Bendecimos tu palabra, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre y oramos en esta mañana para que tu palabra llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra vida de tal manera que no solamente nos sintamos inspirados a hacer cambios, Señor, sino que seamos transformados por medio de tu palabra. Todos decimos amén y amén, porque la palabra de Dios, cuando viene a nuestra vida, transforma, debe de traer transformación, ¿verdad? Si escuchamos solamente su palabra expuesta y nos alegramos y nos regocijamos, porque esa palabra es la palabra exacta que recibimos en esta mañana, pero nos vamos y salimos de aquí solamente contentos, solamente inspirados, no es algo completo. Necesitamos ser transformados y la palabra de Dios transforma la vida de las personas. ¿Cuántos transformados hay aquí? ¿Será que sí hay? ¿Será que sí vinieron los transformados? Póngale aquí. Así es, ¿verdad? Vamos a hablar hoy en esta mañana acerca de los pactos, acerca del Dios de los pactos. Dios de pactos se llama este tema, porque ciertamente Dios establece pacto entre los hombres. ¿Cuántos saben eso? Qué bueno que en esta mañana usted dispuso su corazón para poder estar en esta reunión, en esta enseñanza. Sea bienvenido. Y le damos la bienvenida a todos los que hoy nos visitan o los que hoy nos ven a través del internet, a través de esa cámara. Sean todos bienvenidos. Creo que el Señor tiene una palabra para nosotros en esta mañana, ¿verdad? Dios de pactos, y vamos a estar hablando acerca de un texto muy conocido que es en Génesis 12, ¿verdad? Todo el capítulo 12. Ahí nos habla cómo Dios le habló a Abraham, cómo Dios lo llama. ¿Cuántos han leído ese texto o esa escritura? ¿Será que sí? ¿Será que estamos conectados con la palabra de Dios? ¿O será que solamente el domingo recibimos nuestra dosis y esa nos alcanza para la semana? Dice en el Génesis 12 que Dios llama a Abraham, que Dios lo lleva a una serie de circunstancias para demostrar, para que Abraham tuviera la oportunidad de demostrar esa confianza y esa fidelidad en Dios que se debe de convertir en fe. Pero sabe, a lo largo de la vida de Abraham, vemos que en muchas ocasiones o en muchas circunstancias, lo que él hace es mostrar sus debilidades, su baja autoestima, sus temores, porque tenía temores, sus inseguridades. A través de muchas circunstancias nos damos cuenta de la vida de Abraham que lo que Dios esperaba de él era una expectativa muy alta, ¿verdad? Aunque la cumplió de cierta manera, por eso es llamado el padre de la fe, pero en el transcurso, en el caminar con el Señor, es donde Él lo va puliendo, es donde Él lo va transformando, pero para que Él pudiera manifestar la confianza en Dios, manifestar la fe, a lo largo de su camino lo que hace es solo manifestar ciertos temores, ¿verdad? Que algunos de ustedes ya lo han leído y lo vamos a ver aquí en esta lectura, pero es muy similar, es muy parecido a la vida que nosotros llevamos. Hoy nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, ¿verdad? Que nos habla de un museo de los hombres de la fe
Y cuando uno entra a ese museo en Hebreos 11, ¿verdad? Y menciona tantos y tantos hombres y uno se queda así como que, wow, eran hombres perfectos, tal vez eran hombres que fueron extraordinarios. Pero sin embargo, cuando nosotros revisamos específicamente la vida de cada uno de esos hombres o mujeres de fe, nos vamos a dar cuenta que al igual que nosotros sucumbieron en muchas debilidades, que al igual que nosotros se equivocaron, que al igual que nosotros cometieron errores como los que nosotros cometemos muchas veces, y de igual manera alguien en su interior trae, por ejemplo, heridas de la infancia, heridas del alma, esas salen, esas brotan, esas se manifiestan. Cuando las emociones están dañadas, entonces se manifiestan cuando se presentan circunstancias de la vida que solo manifiestan lo que hay en el corazón, ¿verdad? Como en esta temporada que estamos viviendo, donde ha habido muchas situaciones de tensión familiar o de separación familiar o inclusive de divorcio, y en tantas situaciones, en tantas cosas, porque solamente se ha manifestado la necesidad que ya teníamos en nuestro interior. Hay necesidades que están ahí, conductas inapropiadas, que muchas veces no nos damos cuenta que están ahí, pero que cuando viene la circunstancia manifestamos enojo, manifestamos ira, manifestamos amargura, todo nos molesta de las personas, etcétera, 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 ¿verdad? Tenemos muchas debilidades, y en la vida de Abraham, así fue. En este caso que vamos a estar revisando hoy, la vida de Abraham, Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Pero por qué se le llama el padre de la fe? Porque ¿será que Abraham fue un buen niño, verdad? Cuando era pequeño, fue obediente, vivía conforme a los requisitos que Dios establecía. ¿Será que así fue la vida de Abraham? No, ¿verdad? No fue así, no fue así. Lo que yo quiero que en esta mañana aprendamos es que sí tenemos que ser hombres y mujeres de fe, sí tenemos que depositar nuestra confianza en Él y ser obedientes al primer llamado que Dios nos hace, no esperar a que te dije que fueras, te dije que vayas y otra vez te dije. Ser obedientes al primer llamado. Sí quiero que hagamos una reflexión y estemos conscientes de todo eso en nuestra vida, pero también quiero que reflexionemos que somos seres humanos y que como seres humanos somos frágiles, somos personas tendientes a la fragilidad, ¿verdad? Por eso decía la Escritura que nosotros somos como esos tesoros, pero somos vasos de barro, dice la Escritura, vasos frágiles, vasos que se rompen, vasos que se vuelven en pedazos muchas veces, y en esa fragilidad Dios quiere glorificar su nombre. En esa fragilidad Dios quiere mostrar su gloria, Dios quiere demostrar que Él es el verdadero Dios en nuestra vida, que Él es un Dios de poder, que Él es un Dios de milagros y que Él puede implantar fe en nosotros, que Él puede implantar obediencia en nosotros, que Él puede hacer una transformación en nuestra vida. Porque dice su palabra que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso significa entonces que Él nos mete así como que un chip en nuestro cerebrito, ¿verdad? Para que nosotros actuemos, no para que seamos robots, sino que produce, despierta en nosotros ese querer, ese desear obedecer. Entonces, cuando escuchamos que Abraham es el padre de la fe,
nosotros decimos muchas veces, ¿será que Abraham fue un hombre extraordinario? ¿Será que Abraham fue un hombre tan obediente con el Señor? No, Abraham fue un hombre, como diría el Señor con respecto a Elías, sujeto a pasiones, igual que nosotros. Abraham nació en Ur de los Caldeos. Era una tierra próspera, pero idólatra. Era una tierra muy activa, muy culta, pero también perversa y contaminada, llena de prácticas contrarias a lo que estaba establecido por Dios. La tierra de los caldeos es mejor conocida como Mesopotamia, lo que actualmente es el territorio de Irak, y de ahí, bueno, nacen todos los pueblos. Pero en el caso de Abraham, cuando él nació, dice que Abraham, sin la H intermedia y la A que le agregó el Señor, porque esto ya lo he explicado anteriormente, pero cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, le está agregando de su ADN, le está agregando de su ser, de su gloria, de su ADN, de su estructura, de su forma de pensar, y lo hace semejante a él cuando le está agregando el nombre y cuando le cambia de Abraham por Abraham. Le está cambiando. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Abraham traía tantas situaciones de este mundo, de idolatría, de contaminación, de perversión, que era necesario cambiarle el ADN. Y Abraham, simplemente Abraham con A-B-R-A-M, significa Padre exaltado. Y cuando uno escucha este nombre dice así como que wow, qué profundo, ¿no? Que signifique Padre exaltado. Pero se cree por los escritos que hay, por los escritos antiguos, que este nombre fue puesto, muy probablemente fue puesto por causa de un ídolo, un dios pequeño al que ellos adoraban. Era un dios gobernante que se llamaba Sin, el dios de la luna o el dios luna, al que ellos consideraban como el Señor del cielo, como el creador divino. Entonces era un ídolo. El nombre de Abraham era por causa, que significaba padre exaltado, era por causa de este Dios. Y muchas veces ignoramos todo esto, ¿verdad? Y decimos, ay, qué padre, ¿verdad? Que tenía ese significado. Y ellos adoraban a este Dios, al Dios Sin, que era considerado como el Señor del cielo, era considerado como el creador divino. Yo creo que al igual que sus parientes, al igual que sus vecinos, que su familia, Abraham adoraba ídolos. Abraham aceptaba esa mitología como una verdad. Abraham creía en eso. Y efectivamente la escritura lo demuestra en Josué 24 del 2 al 3. Ahí se menciona, porque Josué está mencionando los padres, ¿verdad? Los antecesores. Y Josué dice así, y Josué dijo a todo el pueblo, es Josué 24 del 2 al 3. Dice, y Josué dijo a todo el pueblo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, sus padres, y viene entre paréntesis, Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaron antiguamente al otro lado del río y sirvieron a otros dioses. Ahí está confirmando que todos ellos adoraban a esos. Había muchos ídolos, muchos dioses. Tenían, de hecho, se menciona que como un cementerio donde tenían ahí las imágenes, pero el dios principal era el dios Sin, que tiene que ver con el Padre exaltado, porque exaltaban a ese Dios. Para ellos era como un padre. Y ahí se menciona entonces que ellos efectivamente habitaron al otro lado del río, pero estaban en esta adoración. Y dice, pero yo tomé a su padre Abraham, lo traje a la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di por hijo a Isaac. Aún así el verdadero Señor de los cielos se le aparece a Abraham. El verdadero, el real, el genuino, ¿verdad? Abraham tiene un encuentro con Dios y le da instrucciones exactas.
Le da instrucciones personalizadas y le da claves, ¿verdad? Para bendecirlo. Cuando le dice, cuando le habla el Señor a Abraham y le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Cuántos recordamos esa escritura? De hecho, en el llamado que Dios le hace a Abraham está nuestra base de promesa en esta congregación, porque es en Génesis 12, del 1 en adelante, que tenemos esta escritura: serán benditas en ti. Esto es el final de esa promesa que Dios nos ha dado, que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, porque nosotros hemos tomado esa promesa como nuestra y le hemos creído al Señor que si hemos sido puestos en esta tierra y en esta congregación es para bendecir a otros. Dios le hace este llamado a Abraham y le da instrucciones específicas. Es muy interesante porque a lo mejor cuando escuchamos la historia de Abraham y decimos, bueno, pues es la historia de Abraham, ¿verdad? Sí, lo llamó el Señor. Pero es muy interesante porque es muy probable que Abraham nunca había escuchado la voz del Señor. Él era un idólatra, él adoraba esos ídolos. Abraham nunca había escuchado la voz del Señor. Sin embargo, el Señor se atreve a mirar hacia ese lugar, hacia ese hoyo de idolatría y lo llama a este hombre por el puro amor, por el puro afecto de su misericordia. Porque el Señor, recuerde que el Señor nos ama de tal manera que extiende su misericordia cada día. ¿Cuántos sabemos eso? No fue que Abraham hubiera hecho algo agradable para nuestro Dios. ¿Qué sería lo que Dios vio en Abraham? Tal vez sí, era un hombre genuino, tal vez tenía un corazón puro, eso no lo sabemos, pero sí sabemos las prácticas que Abraham tenía. Más bien, él se hizo digno por esa práctica de idolatría que él tenía. Él se hizo digno porque el Señor lo miró con ojos de misericordia. Y entonces dijo, este pobre hombre, estas pobres naciones, las voy a rescatar, las voy a salvar, como lo ha hecho con nosotros. ¿En dónde estábamos? Estábamos en un hoyo de idolatría y muchas veces, como Abraham, ahí estamos cómodos, ahí nos queremos quedar. ¿Cuántas veces estamos en una situación de confort, de apatía y ahí nos queremos quedar? No es sino por la misericordia de Dios que tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén y le pueden dar un aplauso a nuestro Dios? Porque Él es el Dios verdadero, Él es el Dios exaltado, Él sí es el Padre exaltado, ¿verdad? Así que fue por amor y la misericordia. El Señor lo escogió por razones que solamente Él conoce. Lo único que nos revela la Escritura es la gran misericordia que Él tiene, en este caso, hacia Abraham. Es lo único que Él nos revela y nos revela que puede tener misericordia con nosotros, que puede tener misericordia con aquellas personas que aún viven en idolatría, con aquellas personas que aún creen que existe otro Dios exaltado, que existe la reina del cielo. Como hoy en día también es. En ese tiempo era muy común que ellos creyeran en la reina del cielo. De hecho era cera y hasta le hacían imagen, ¿verdad? Y lo adoraban y todo eso. Pero sin embargo Dios manifiesta la misericordia. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que Él es tan bueno. En Génesis 12 del 1 al 3, lo que dice aquí es el llamado que Dios le hace a Abraham y le dice: deja tu país, deja tu gente y la familia de tu padre y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación. Es la base de nuestra iglesia, es la base que tenemos nosotros, en la cual hemos creído y la hemos hecho nuestra. Génesis 12 del 1 al 3. Y dice: y ve una tierra que yo te mostraré, te convertiré en una gran nación y te bendeciré, te haré famoso,
y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Cuando la Iglesia Manuel en las Naciones se formó y nos hizo un llamado a levantar familias, a levantar gente que pudiera recibir de Cristo, fue como este llamado de Abraham, fue como entrar a una tierra, fue como dejar la idolatría. Literalmente dejamos la idolatría y aceptamos el compromiso, aceptamos el reto del llamado para entrar a esa tierra. ¿Cómo era esa tierra? No sabíamos cómo era esa tierra, pero sí sabíamos que teníamos un Dios fiel. Sí sabíamos que el Dios que llamó a Abraham nos llamó a nosotros para poseer esa tierra, y Él nos iba a mostrar cómo sería esa tierra. Por eso le creímos en Él, y lo que Él ha prometido es convertirnos en una gran nación. Dice: te bendeciré, te haré famoso. Te haré famoso. Muchas personas tal vez les guste la fama, ¿verdad? Tal vez mucha gente diga: wow, yo quiero ser famoso. O tal vez alguien diga: no, yo no quiero ser famoso. He escuchado también decir eso: yo no quiero ser famoso, no quiero nada de eso. Pero la fama no está peleado con Dios. Lo que está peleado con Dios es que no te humilles delante de Él, es que no le des la gloria a Él, es que no reconozcas de dónde te sacó el Señor. Eso sí está peleado con Dios. Pero cuando tú conoces de Él y Él te va transformando, y tú vas a esas familias, a esa gente o a esas naciones, tú empiezas a ser conocido. La gente te conoce, la gente empieza a hablar bien de ti. ¿Cuántos dicen: yo soy ese? La gente habla bien de mí. ¿Será que sí? ¿Será que la gente habla bien de mí por causa del testimonio de Cristo en ti? Y estas promesas, este llamado le está haciendo Dios a Abraham. Le dice, comienza con una orden clara, con una orden específica, o con un imperativo, ¿verdad? Así como que te vas, porque le dice: vete, le dice: sal de tu tierra y deja en este caso, a tu parentela o a tu familia. Para que Abraham recibiera las bendiciones prometidas, tenía que dejar todo lo que representaba su seguridad. Para que Abraham recibiera, se lo repito otra vez, todas esas bendiciones prometidas, tenía que dejar todo aquello que representaba su seguridad, su provisión, como en este caso era su tierra, su familia, y tuvo que confiar en un Dios que honraría su compromiso. Oiga, cuando el Señor nos llama a nosotros, es de igual forma, porque el Señor quiere honrarnos. El Señor muchas veces nos ha honrado. Algunas nos hemos dado cuenta y otras veces no nos hemos dado cuenta, pero el Señor quiere que nosotros recibamos esas bendiciones prometidas, pero para eso tenemos que dejar la idolatría, tenemos que dejar Ur de los caldeos, tenemos que dejar aquello que representa nuestra seguridad. Hay gente que tiene su cuenta bancaria, su cuenta de ahorro, y cuando se le va agotando dice como que ya no me siento segura, ya no me siento confiada, no tengo nada, ¿y ahora qué voy a hacer? He escuchado a gente decir eso, porque su confianza entonces está puesta en los bienes materiales. Hoy, en esta mañana, yo quiero que usted reflexione y que usted piense: ¿en qué está depositada mi confianza? Soy un hijo de Dios, pero verdaderamente mi confianza está en Él. ¿Será que confío más en mi familia, en mis bienes materiales, en mi trabajo? Si ya no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Entonces, en el llamado es un imperativo de dejar las cosas de atrás, de dejar todo eso, porque Dios honra el compromiso que nosotros tenemos con Él. Dios honra el compromiso. A Él le gusta honrar a los hombres y a las mujeres fieles. ¿Cuántos de esos hay aquí? ¿A cuántos de esos el Señor ha honrado? ¿A cuántos el Señor ha honrado con su bondad, con algún detalle? El Señor nos honra, amados. Y como decía en el Salmo, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros
¿Quiénes somos nosotros para que el Señor voltee? Dice que nos ha hecho menor que los ángeles. Y sin embargo Dios nos honra, ¿verdad? Dios nos levanta. Así que la palabra de Dios dice en Hebreos, ¿verdad? Cuando menciona a Abraham, dice, por la fe Abraham salió. Abraham, cuando fue llamado, dice, obedeció para salir al lugar de recibir por herencia, al lugar que había de recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Cuando tú recibes a Jesucristo y empiezas a hacer ese compromiso con Él, te estás ahora sí que embarcando en una aventura de fe, en una aventura donde vas a caminar con Él, donde no sabes a dónde vas a ir, pero sabes que el Señor va contigo en esa barca. Y sabes, cuando llegas a la tierra prometida, cuando llegas a ese espacio o a esas promesas que Dios tiene para ti y se están cumpliendo en tu vida, tú necesitas quemar esa barca. Tú necesitas quemar esa barca, porque esa barca representa un ancla que te va a jalar hacia el pasado, que te va a traer a lo que antes eras, porque empiezas la aventura con Él y dejas todo y caminas con Él. Dice en este versículo, en Hebreos 11:8, que por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir a ese lugar que había de recibir como herencia. ¿Cuántos aquí le creen al Señor? ¿Cuántos locos aquí le creen al Señor? Porque yo me imagino que Abraham lo veían como que estaba loco. Y bien, somos locos, dice la Escritura, porque para el mundo es locura lo que nosotros hacemos. Para el mundo es locura que alguien se atreva a creer en Dios y a confiar en Él por las promesas de bendición que Él tiene para nuestra vida. Pero para el mundo es locura, pero para nosotros es salvación. Para nosotros es ganancia. Yo me imagino que los vecinos, cuando vieron a Abraham con todas sus posesiones, porque Abraham era un hombre rico en bienes materiales y en sirvientes, en gente. Era un hombre abundante, pero cuando estaba implantado en esa tierra de Ur, ¿verdad? Yo me imagino viendo a los vecinos o algún familiar, algún conocido, que le decían, oye Abraham, ¿por qué te vas a ir? ¿Qué te pasa? O sea, aquí eres un hombre próspero, aquí te va muy bien con tus negocios y todo lo que él tenía. ¿Por qué te vas? Yo me imagino que lo juzgaron loco, pero Abraham simplemente le creyó a Dios. Abraham simplemente le creyó a Dios. Se encontró con Él, supo que era un Dios real, que Él sí era el Señor del cielo, que Él sí era el Señor de los cielos, el Señor de las alturas, que Él sí era el Dios verdadero, y no tuvo lugar a dudas. Oiga, yo me pregunto muchas veces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué desconfiamos? Porque muchas veces vienen esos pensamientos de que ¿será el Señor? Bueno, Señor, yo le voy a hacer como Gedeón. Si ahora ocurre esto y si pasa esto, entonces yo voy a creer que tú me estás hablando. Y bueno, hay una prueba infalible para que no nos equivoquemos con respecto a cuando Dios nos habla. Hay una prueba infalible que es la palabra de Dios. Cuando afortunadamente hoy tenemos esa palabra de Dios con la que podemos confirmar si lo que yo estoy viviendo en mi circunstancia realmente está el Señor abriendo puertas o no, o son mis propios deseos. Pero Abraham no lo tenía. Así que Dios se manifiesta a él y Abraham le cree y no da lugar a dudas. Algo importante es que nosotros muchas veces creemos que Dios nos está pidiendo algo. Esto también pasa porque a veces estamos inseguros y no sabemos si es Dios el que nos está hablando, y cuando Dios nos está pidiendo que hagamos algo, tenemos que estar bien seguros. Tenemos que estar 100% seguros de que Él nos lo está pidiendo, porque si no, después lo vamos a lamentar. Así que la seguridad es importante, creerle a Dios.
Lo que Dios está haciendo con Abraham es establecer pacto, porque Dios hace pacto con los hombres y eso es algo maravilloso, porque Él respeta el pacto que hacemos a pesar de nuestra infidelidad. Dice la palabra que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. A Él le agrada establecer pactos. Él dice la Escritura que Él estableció pactos. Él hizo pacto desde un principio con Adán y Eva. Él estableció un pacto con ellos. Él quería tener una relación de amor, de afecto, de bendición hacia ellos y establece un pacto con ellos. ¿Y qué hacen? Lo defraudan, caen en pecado. Y bueno, conocemos la historia de Adán y Eva. Dios hace pacto con Noé posteriormente. ¿Cuántos recuerdan eso? Son pactos que Dios hace con ellos. Se le llaman pactos incondicionales, porque simplemente de su puro amor, de su pura misericordia, le dice a Noé: estableceré un pacto contigo. Cuando después que termina el diluvio, ¿verdad? Y que sale el arco iris. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Solo la quiero mencionar para que recordemos que Dios sí establece pactos incondicionales, pero también pactos condicionales, como en el caso con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel fue un pacto condicional, porque le dijo en todo el libro de la ley, cuando lo leemos, ¿verdad? En todos los estatutos, los mandamientos que Él les dejó en Deuteronomio 28, y les dice: si tú me adoras, si tú me sirves, si tú no te apartas de esto. ¿Cuántos recuerdan los que ya llevaron 12 pasos, ¿verdad? Que vimos todas las promesas y todas las maldiciones que vienen en el libro de Deuteronomio 28 y creo que también en el 29. Y ahí viene cómo Dios les da unas promesas, pero son condicionales, porque la condición es que anden en esos mandamientos. La condición es que permanezcan fieles al Dios que los está llamando. Como hoy en día para nosotros es lo mismo, amados. Miren, muchos queremos jugar a la iglesita. Muchos queremos jugar a que somos hijos de Dios, y esto no es un juego. Esto no es un juego, esto es muy serio. Cada vez que nosotros queremos, sí, estar con un pie dentro de la iglesia, sí, pero con otro allá en lo que me gusta, en lo que yo quiero hacer, en ser deshonesto, en ser desleal, en ser infiel, en ser, no sé, etcétera, etcétera. Cada vez tenemos un pacto condicional. No fue como con Adán, no fue como con Noé. Tenemos un pacto condicional como el pacto que estableció con el pueblo de Israel. Es un pacto que es irrevocable por parte de Él, pero que Él espera que nosotros seamos fieles. Levante su mano derecha y diga: Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer fiel. Yo establezco hoy y recuerdo ese pacto que hice contigo, y ahora, Señor, considérame, hónrame, haz lo que tú quieres y lo que tú prometiste en tu palabra. Tú dijiste que me bendecirías, tú dijiste que me harías famoso, tú dijiste que por causa mía serían bendecidas las familias de la tierra, y yo aquí estoy. Son promesas. Usted establezca ese pacto, usted recuerde ese pacto que Dios ha establecido, porque Dios ha hecho un pacto con nosotros. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Él ha establecido el pacto con su iglesia a través de Jesucristo, y Él quiere cumplir en nosotros esas promesas. Todo aquel que en algún momento de su vida le ha dicho al Señor Jesucristo: ven a mi vida, te abro la puerta de mi vida para que entres, para que seas mi Señor, ha establecido un pacto con Dios, con el Padre. Ha establecido un pacto para que nosotros podamos encontrar esas promesas que Él quiere cumplir en nosotros, para que nosotros podamos disfrutar de esas bendiciones que Él nos quiere dar. Si alguien dice: es que yo no estoy bendecido, es que a mí me falta esto, me pasa aquello, usted necesita restablecer ese pacto, hacer ese pacto con Jesús. ¿Habrá alguien que no tenga pacto?
Habrá alguien que el Señor no esté con usted, porque si usted no tiene pacto, el Señor no está con usted. Es necesario que el pacto esté con nosotros. Por eso bien la palabra dice en Romanos, ¿verdad? En Romanos 10, 9 y 10, todos los que recuerdan esa palabra, dice: si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. Porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo, o Dios lo hace justo. Y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. Eso dice la palabra de Romanos 10, 9 y 10. ¿Cuántos se saben todos esos versículos para ser de bendición a las familias? Porque oiga, cuando hablamos de evangelismo, ¿verdad? De salir a las calles, de compartirle a alguien, uno dice: pues es que no me sé el versículo, solo me sé Juan 3:16, y a veces ni ese. Y es necesario que nosotros cumplamos esa promesa de ser de bendición a otras familias. ¿Cuántos están deseando abrir una célula en casa? Porque hoy no nos podemos reunir todos aquí, pero podemos levantar una célula en casa con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuántos pueden hacer eso? ¿Será que la iglesia está pensando en ser de bendición a las familias de la tierra? ¿Será que la iglesia está en los asuntos del rey y de su reino? ¿Será que podemos pensar en ese pacto que hemos establecido y que se cumpla en nosotros esa promesa de ser de bendición para todas las familias de la tierra? Porque si declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y esa palabra es necesario que la demos a las familias de la tierra. Esas palabras que Dios habló son para que nosotros las guardemos en el corazón y para que seamos de bendición a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos confirman ese pacto y dicen: sí, amén, Señor Jesús? Que sea tu voluntad, que tu pacto esté en mí, que se confirme tu pacto en mi vida. Más adelante Dios confirma ese pacto con Abraham, más adelante. Pero algo muy curioso o algo muy sorprendente o algo muy reflexivo que yo veo aquí, porque Dios confirma el pacto con Abraham más adelante de Génesis 12, en el capítulo 15 del 1 al 18, pero Dios tiene que sacarlo fuera de su casa. ¿Por qué lo saca fuera? Lo saca para mostrarle su fidelidad, lo saca para mostrarle su majestuosidad, su grandeza, para mostrarle que el Dios en el que él ha creído realmente es el verdadero Dios del cielo. En el cielo no hay reina, en el cielo hay rey. En el cielo no hay reina, se lo vuelvo a repetir. En el cielo hay rey y lo establecemos en esta tierra. Lo establecemos en Ciudad Madero y en Tamaulipas y en México, porque alguien ha venido a engañar a la gente. Alguien ha venido antes de que nosotros vayamos a compartir el mensaje de salvación y vida eterna. Alguien ha venido a engañar a esas familias y se han creído y están como estaba Abraham, en ese hoyo de idolatría, en ese lugar de idolatría, metido ahí, siguiendo todo eso que ellos hacían y que solamente contaminaba sus vidas. Y por eso más adelante en Génesis 1 del 11 al 18 Dios lo tiene que sacar, porque recuerde que Abraham era idólatra, que Abraham solo conocía a ese falso Dios del cielo, y por eso fue puesto su nombre. ¿Cómo era? ¿Cómo dijimos que significaba Abraham? ¿Padre de qué? Padre exaltado, pero era por causa del Dios que él adoraba. Dice Génesis 15 del 1 al 11, dice: poco tiempo después el Señor le dijo a Abraham: Abraham, no tengas miedo, porque yo te protejo y te voy a dar una recompensa muy grande. Pero Abraham contestó. Oiga, ¿cuántos de nosotros tenemos muchas veces miedo en nuestro caminar con el Señor? ¿Cuántas circunstancias de nuestras vidas hemos vivido que hemos sentido temor de enfrentar? Cuando llegó aquella enfermedad,
cuando aquella enfermedad parece que vino a vivir contigo a la casa, cuando algún familiar falleció, cuando me sentí deprimido, deprimida y parecía que me iba a morir, porque ¿recuerdas de dónde te ha sacado el Señor? Abraham era un hombre como nosotros. Abraham tenía debilidades, como lo dije al principio, y por eso es que Dios llega y le dice: no tengas miedo. No tengas miedo, Abraham, yo estoy contigo. Como le dice hoy al cuerpo de Cristo, a su iglesia: amada iglesia, yo estoy contigo. ¿Usted qué puede decir? Amada iglesia, dice el Señor, yo estoy contigo. A mí me sorprendió en una reunión que tuve con algunas mujeres que estoy viendo, y estábamos orando. Fue un momento, hemos tenido esos momentos especiales de adoración, sin música, sin más cosas, pero hemos estado cuando estamos orando, y a mí me sorprendió que en esta última reunión, porque a mí también me pasa, yo también soy gente de barro, ¿verdad? Y a veces no siento la presencia de Dios. Estoy segura y estoy confiada que Dios existe, que es real y que está aquí conmigo, pero a veces no lo siento. Pero no, como no me muevo en emociones tanto, digo yo, en ese aspecto, entonces no me da tanto problema, porque su palabra dice que está conmigo. Pero en ese momento que estábamos orando, yo sentía que el Señor estaba aquí parado, aquí donde estaba mi mesa. Estaba yo ahí sentada dando la enseñanza y luego orando, y yo pude casi que tocar que el Señor estaba ahí. Estaba una persona, de tal manera que yo abrí los ojos, porque pensé que una de las mujeres se había venido a poner acá conmigo. Yo abrí los ojos literal y no había nadie, pero era el Señor. Por eso Él te dice, iglesia, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, porque Él conoce nuestra debilidad. Él conoce que muchas veces sentimos miedo, sentimos temor, y así le habló a Abraham y le dijo: no tengas miedo, porque yo te protejo. Es que si me da COVID, y es que si me muero, mira, si te mueres, ¿sabes a dónde te vas a ir? Lo peor es que no sepas. Lo mejor que te puede pasar es que te mueras. Lo mejor que te puede pasar es que te mueras. Pero si todavía tenemos propósito en esta vida, por eso estamos aquí. Hoy somos sobrevivientes, hoy somos un milagro que Dios ha hecho de nuestra vida. Por eso estamos aquí, amados. Por eso estamos aquí, porque Dios quiere seguir usándonos, Dios quiere seguir hablándonos, Dios quiere seguir bendiciendo y cumplir las promesas que tenemos. No hay lugar a temor. No tenemos por qué tener miedo. Él nos da la protección. Por eso le dice: yo te voy a proteger. Déselo fuerte, iglesia, dele fuerte a Dios ese aplauso, porque Él es digno, porque Él lo merece, porque Él es digno. Él es santo, santo, santo es su nombre. Oh, gracias, amado Padre. Y le dice a Abraham: no tengas miedo, porque yo te protejo y te voy a dar una recompensa muy grande. Pero Abraham contestó: mi Señor y Dios, ¿para qué me servirá todo lo que me vas a dar si no tengo hijos? En ese caso, como no me has dado un hijo, todo lo que me regales le quedará a Eliezer de Damasco, que es uno de mis criados. Entonces el Señor le dijo: vas a tener un hijo, y será él quien se quede con todo lo que tienes, de modo que ningún extraño se quedará con tus bienes. Luego el Señor hizo que Abraham saliera de su carpa y le dijo: intenta contar todas las estrellas que hay en el cielo y verás que no puedes. Fíjese qué hizo el Señor: lo sacó de su carpa, lo sacó de su casa. Y luego dice: pues así de numerosos serán tus descendientes. Y Abraham le creyó al Señor, y esto le agradó al Señor. ¿Qué le agradó al Señor? Que Abraham le creyó al Señor. Diga: yo le creo al Señor.
Yo le creo al Señor, pero también no solamente diga, también con sus actos demuestre que usted le está creyendo al Señor. Y Abraham le creyó y esto le agradó al Señor y por eso lo consideró un hombre justo. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de la ciudad de Ur de los Caldeos. Porque recuerden que ellos creían en otro Señor, en un ídolo. Y decían: este es el Señor de los cielos. Pero era un ídolo. Y entonces Dios le está diciendo: yo soy el Señor, el que te saqué de la ciudad de Ur de los Caldeos para regalarte esta tierra. Pero Abraham le respondió: mi Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que me la vas a regalar? Entonces el Señor le dijo: trae una ternera, una cabra y un carnero de 3 años cada uno. También consigue una tórtola y un pichón de paloma. Abraham consiguió estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Entonces las aves de rapiña se lanzaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Yo quiero que veamos aquí algo importante. Primero, el Señor muchas veces tiene que hacer cosas extrañas a nuestro ver, a nuestro sentir, a nuestro caminar, que siempre hemos tenido una forma de conducirnos en la vida. Y de pronto Dios le está hablando a Abraham y le dice: sal de tu casa, sal de tu carpa, le dice en este momento, y ven, te voy a mostrar las estrellas del cielo. ¿Por qué Dios saca a Abraham de su carpa? Porque adentro de su carpa muy probablemente tenía conflictos con Sara. Muy probablemente Sara le decía: tú no me has dado hijo. Y Abraham le decía: no, eres tú la que no me has dado hijo, porque Sara era estéril. Pero Sara decía: pero si tú eres el varón, tú eres el que da la semilla, tú eres el que me tienes que dar un hijo. Y empezaba la trifulca, ¿verdad? Y empezaba el pleito o peleaban por otras cosas. Yo le pregunto a usted: ¿será que dentro de la casa tenemos conflicto? ¿Será que dentro de la casa tenemos situaciones? No me diga usted que no, porque sí, todos tenemos muchas veces conflicto dentro de nuestra casa, que recoge aquí, que ordena, que no seas limpio, que no seas sucio, debes de ser un poco más limpio, que tú me hiciste, que tú me dijiste, y empiezan pleitos y contiendas dentro de la casa. Por eso Dios tiene que sacar a Abraham afuera, a que vea su gloria, a que vea su majestuosidad arriba en los cielos, y le está mostrando: yo soy el verdadero Señor de los cielos. Yo soy el que te está haciendo este llamado. Yo soy el que te está dando estas promesas. Así que no le extrañe que en los siguientes días empiece usted a ver rarezas. Empiece usted a experimentar cosas raras y extrañas, a donde el Señor le tiene que mostrar cosas. ¿Cuántos dicen: sí, Señor, que así sea, que muéstrame tu gloria, muéstrame tu poder? Y otra de las cosas que yo quiero hacer notar aquí es que Dios sella el pacto con Abraham y Abraham con una ofrenda. Porque a lo mejor lo leímos así como que muy rápido y muy de corrido, pero trae a Abraham unas palomas, y ¿qué dice? Consiguió animales, una ternera, una cabra, un carnero de 3 años, y consigue una tórtola. Lo que Abraham está haciendo aquí es un sacrificio, porque posteriormente va a venir todos los mandamientos que Dios les enseña, en los cuales les dice cómo se tienen que hacer los sacrificios. Y aquí es el inicio, aquí es el comienzo. Abraham está trayendo una ofrenda al Señor, y Dios está sellando esa ofrenda que Abraham le está haciendo a él. Y note que hay aves de rapiña. Dice que vinieron las aves de rapiña. ¿Y qué querían hacer con esa ofrenda?
querían devorarla, venían las aves de rapiña y seguramente se querían comer todas esas carnes que estaban ahí, toda esa ofrenda. La ofrenda representaba el pacto, la ofrenda representaba la promesa que Dios le estaba haciendo a él. Y ¿sabe qué representan las aves de rapiña? Las aves de rapiña siempre van a representar el enemigo, siempre van a representar los enemigos. Cada vez que nosotros reafirmamos o tenemos el pacto con el Señor, el enemigo va a querer venir como ave de rapiña para devorar la ofrenda que tú le estás presentando al Señor. Cada vez que tú te levantas y dices: yo te traigo una ofrenda al altar, yo te llevo mi ofrenda a este altar, yo me ofrezco como ofrenda viva, ¿sabes qué va a querer hacer el enemigo? Va a querer matarte, va a querer robarte, va a querer destruirte, porque a él le gusta robar la ofrenda. A él le gusta robar la ofrenda. Él es un robador de ofrendas. Por eso la ofrenda no se toca. La ofrenda es para el Señor. Debemos de cuidar nuestra vida de tal manera que ahuyentemos las aves de rapiña. Y si nosotros leemos, creo que más adelante dice que cuando todo esto terminó y vino una densa oscuridad, no sé si leí eso, dice que Abraham espantaba las aves de rapiña, y esa es nuestra actitud que tenemos que hacer. ¿Cuál es el ave de rapiña que ha querido venir a robar tu ofrenda? Tu promesa, lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te quiere dar. ¿Qué es esa rapiña? ¿Dónde está esa rapiña? ¿De qué manera está actuando en tu vida para que tú no la recibas? ¿Será que ya la detectaste? ¿Será que ya nos dimos cuenta? Dice, ese día, el versículo 18 dice: ese día el Señor hizo un pacto con Abraham. El día que Abraham le ofreció una ofrenda al Señor. Hoy nosotros no hacemos ofrendas de ese tipo, hacemos ofrendas monetarias. Y tal vez a alguna gente no le gusta escuchar esto, pero hacemos ofrendas monetarias porque la palabra de Dios dice que no demos con dolor, ¿verdad? Que no demos por necesidad, que demos con gusto, que demos con alegría. Y en esta casa a nadie se le ha exigido: tú tienes que dar tu ofrenda. Digo, lo hago mención porque hoy las ofrendas no son ofrendas como traer una cabra, un carnero, traer las palomas. Hoy no hacemos ese tipo de ofrendas porque no es así, pero hoy hacemos ofrendas monetarias. Por si alguien tiene la intención también de dar una ofrenda, está en la libertad de hacerlo, porque dice la palabra: Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos han experimentado eso? Y es una enseñanza que tenemos que tener en claro. No es que te obliguen, no es que tú a fuerza tienes que darlo, es porque tú traes tu ofrenda. En este caso monetaria, pero también puede ser una ofrenda de tu vida misma. ¿Sí me explico? No estoy hablando solamente de dinero. Dice que ese día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tus descendientes les voy a dar toda la tierra que va desde el río de Egipto hasta el gran río, es decir, el río Éufrates. Dios sella el pacto con la ofrenda que hace al Señor, y las aves de rapiña vienen. Así que nosotros, si tenemos un pacto con Él, tenemos que estar atentos a las promesas que Dios nos ha dado, que Dios nos quiere bendecir, y que tenemos que ahuyentar esas aves de rapiña y confirmar el pacto cada vez, porque una pregunta importante sería: ¿dónde pasaremos la eternidad? Si hoy muero en esta pandemia, ¿dónde pasaré la eternidad? Esa es una pregunta importante. ¿Será que en nuestro corazón podemos responderla? ¿Será que tenemos la seguridad? Vamos a volver a Génesis 12, del 4 al 6. Dice: entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot
y todas sus posesiones y esclavos, lo que había conseguido en Harán. Se fueron y llegaron a la tierra de Canaán. Fíjese bien, ponga atención, no se me duerma. Se fueron y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham viajó por esa tierra hacia el santuario de Siquem. Diga conmigo, santuario. Dice que él se fue y viajó por esa tierra hasta llegar al santuario de Siquem y fue hasta el gran árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos estaban en esta tierra. Mire, cuando nosotros leemos esta escritura, muchas veces pensamos y oímos la palabra santuario y decimos, pues un santuario que alguien hizo al Señor. Porque como es la Biblia, decimos, pues alguien hizo eso. Sí. Pero, primero, el llamado que Dios le está haciendo a Abraham es una orden, ¿verdad? Le dice, sal de tu tierra. Quiero mencionar esto porque es importante, porque muchas veces leemos la Biblia de corrido y no hacemos un espacio para reflexionar un poco o para estudiar o para apoyarnos con algo fuera de la Biblia, como son manuscritos o escrituras antiguas, historia, comentarios, ¿verdad? Y quiero que veamos esto. Primero, la escritura menciona que Abraham le obedeció a Dios. Pero si revisamos exhaustivamente, Abraham no obedeció a Dios totalmente. No lo obedeció totalmente. ¿Por qué? Porque le dijo, sal de tu tierra, deja tu familia, deja tus parientes. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Abraham se lleva a Lot. Pero no solamente se lleva a Lot. Hay un pasaje anterior, estamos hablando en capítulo 12, pero en el capítulo 11, aquí nos menciona algo muy interesante. Aquí nos menciona que el padre de Lot había muerto. Lot era sobrino de Abraham. El padre de Lot había muerto. Muy seguramente Abraham, en ese sentimiento de que muchas veces queremos colaborar con la familia, queremos ayudar al más necesitado, ¿verdad? Y Abraham se lleva a Lot. Pero en el versículo 11, fíjese lo que dice, y quisiera que leyera bien esta escritura. Dice, cuando Taré tenía 70 años, engendró a Abraham. Taré era el padre de Abraham y engendró 3 hijos, dice aquí, engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Harán engendró a Lot. Harán era el padre de Lot, pero dice, Harán murió antes que su padre Taré. O sea, Taré era el padre de los 3 hijos, pero Harán murió, que era el padre de Lot, en el lugar donde había nacido, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron mujeres para sí. O sea, los otros 2 hijos de Taré tomaron mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor fue Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero fíjese lo que dice aquí, Taré. ¿Quién era Taré? El padre de Abraham. Dice, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot de Harán, a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y fueron hasta Harán y se establecieron ahí. Ahí vivieron 205 años y ahí murió el padre de Abraham. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Quién era Taré? Taré era el padre de Abraham y él se fue con Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué Taré, el papá de Abraham, también se fue? Por eso ahí especulamos, ¿verdad?, que Abraham no fue totalmente obediente. Fue obediente, la Biblia le llama obediente, con respecto al llamado que acudió a él. Que dijo el padre, sal de tu tierra, vente a otra tierra que yo te daré. Y Abraham obedeció y se fue. Pero en este sentido no fue totalmente obediente, porque se fue el padre con él y también se llevaron a Lot. Y aquí encontramos algo muy interesante. Dice, se fueron y llegaron a la tierra de Canaán. Y Abraham viajó por esa tierra hacia el santuario de Siquem y fue hasta el gran árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos estaban en esa tierra. ¿Cuál santuario?
Uno se imagina que es un santuario de adoración a Dios, pero no, la historia registra que no es así. El santuario de Siquem no era más que un lugar de idolatría, era un santuario que se había levantado para adorar al dios Sin, al dios Luna, que ellos adoraban allá en Ur. Había solamente 2 santuarios, uno en Ur de los Caldeos y uno aquí en Harán. Por eso el padre de Abraham, seguramente que era quien había instruido a su hijo Abraham y a todos sus hijos en la idolatría durante muchos años, le interesaba venir y estar cerca de ese santuario de idolatría. Lo cual significa que Abraham llegó a ese lugar porque era lo único que conocía. Sí, el Señor ya se había revelado, sí, el Señor ya le había llamado, pero Abraham conocía la idolatría, la vida que había llevado en Ur, y por eso regresa. Significa que Abraham todavía traía idolatría en su corazón. Significa que ahorita, en este comienzo de la relación que él tiene con Dios, apenas empieza a conocer al Dios del cielo, al Dios verdadero, pero significa que no se ha despojado totalmente de la vida que llevaba allá. Y la prueba está en que permitió que su padre fuera con él. Y se llevaron a Lot también. Y seguramente Lot, ya sabemos la historia de Lot, que seguramente estaba tan contaminado, porque cuando tuvo que separarse de Abraham, ambos sabemos hacia dónde él se dirigió. Él tenía ambición en su corazón, fruto de la idolatría, porque cuando hay idolatría hay avaricia en el corazón, cuando hay avaricia hay idolatría, y entonces eso lo llevaba Lot, sembrado en la tierra de Uz. Por eso cuando él dice que ve la tierra, ve que esta tierra es mejor, y él dice yo me voy hacia allá, y resulta que ahí era Sodoma y Gomorra, y esa es otra historia que ya conocemos. Pero la prueba está en que Abraham permitió que su padre y Lot fueran con él, porque el padre de Lot era el que fomentaba la idolatría. Seguramente lo consagró, por eso le puso ese nombre, Padre Exaltado, porque tenía que ver con el dios Luna, con el dios Sin. Abraham avanza, dice, hacia Canaán, pero no llega más lejos de la ciudad de Harán. ¿Por qué hace esto? Muy probablemente, dice la historia, porque esa ciudad donde ellos se establecieron era una ciudad de comercio, donde había vías que venían de Damasco, que venían de Nínive, y era una ciudad comercial muy rica, muy abundante. Seguramente Abraham también tenía ese deseo en su corazón por los bienes materiales. Amada iglesia, cuidado con este tema. Cuidado con este tema. Hay familias completas que se destruyen por causa de la avaricia, por causa de los bienes materiales, y el Señor no nos ha llamado a eso, ni tampoco nos ha llamado a ser jueces dentro de esa repartición de bienes, si acaso hubiera. El Señor nos ha llamado a amarlo a Él, a servirlo a Él con todo nuestro corazón. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas estas cosas, y cuando se refiere a todas estas cosas serán añadidas a tu vida, se refiere a la provisión de Dios, se refiere a la comida, se refiere al sustento, se refiere a la ropa. Sí, se refiere a la riqueza que Dios nos puede dar en esta tierra. ¿A cuánto le gusta recibir una camioneta de cumpleaños? Qué bonito, ¿verdad? Bueno, a mí me pasó así. Alguien llegó y me dijo, aquí está la llave. ¿Usted qué siente? Que ahorita le den una sorpresa. ¿Le gustaría recibir algo así? Claro que nos gustan los regalos. Claro que hay recompensas en esta tierra también. El Señor las ofrece, pero sin embargo estamos bajo un pacto condicional que dice, buscad primeramente. Quiera Dios que sea sacada de la iglesia, que sea sacada de su pueblo esa raíz de avaricia, porque tiene origen en la idolatría, la avaricia. Diga, fuera esa raíz de avaricia, fuera esa raíz de avaricia. Entonces, perdón.
Entonces, muy probablemente Abraham se estableció ahí porque eran rutas de acceso hacia bienes materiales, eran rutas hacia Damasco, eran rutas hacia Nínive y hacia todas las ciudades productivas que había ahí, y muy probablemente él traía esa raíz de tener cosas materiales, porque allá en Ur era abundante, era rico, así dice que salió con todos sus bienes y con toda la gente que traía. Pero sin embargo quiso estar cerca de ese santuario, porque el único santuario que había era ese y el otro que estaba en Ur de los caldeos, fuera, lejos de esa ciudad. Así que es muy probable también que el padre de Abraham no quiso estar lejos de ese santuario. Yo me imagino que de haberlo adorado durante toda la vida, ahí quiso estar. Y la escritura menciona en el capítulo 11 que leímos ya de Génesis, que ahí murió el padre, ahí murió el padre de Abraham. Por eso Dios le da instrucciones claves a Abraham y le dice: deja tus parientes. ¿Por qué tenemos que dejar nuestro pasado? ¿Por qué tenemos que dejar en prioridad nuestra familia? Digo en prioridad porque esto no significa que no nos frecuentemos, que no nos amamos, como algunas familias tenemos por costumbre. Yo, por ejemplo, con mi familia somos muy despegados, somos muy, muy fríos, casi que solo nos reunimos en Navidad o en fin de año, y sí nos hablamos y todo, pero así hay familias, ¿verdad? Entonces no significa que el dejar a nuestra familia tengamos que dejar de verlos, tengamos que dejar de ayudarlos, de favorecerlos. Significa que nuestra familia no es nuestra prioridad. Significa que hay algo que tenemos que dejar atrás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están muy serios? ¿Será que ya se durmieron? Así como que no los alcanzo a ver bien. ¿Será que ya se durmieron? Así que dice: se apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó ahí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Después se trasladó a la región montañosa al oriente de Betel y extendió ahí su tienda entre Betel al oeste y Jai al este. Ahí edificó, ¿qué edificó? Un altar. ¿A quién? Al Señor de los cielos, al verdadero Señor de los cielos, e invocó el nombre del Señor. Después que partió de ahí y se dirigió progresivamente hacia el Negev, hubo tierra en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para residir ahí, pues el hambre era grande en la tierra. Bueno, si usted sigue leyendo la historia de Abraham, se va a dar cuenta que hubo hambre en la tierra. Abraham decide irse a Egipto, y en Egipto Abraham manifiesta la cultura que él trae. Por ejemplo, cuando llega a Egipto, le dice a Sara, porque Sara era una mujer aproximadamente de 60 y 65 años. ¿Cuántas mujeres aquí tienen esa edad? Uno tiene 50 y ya no tiene cuenta, ¿verdad? Y dice: ay, ya estoy vieja, ya estoy achacosa, me duele aquí, me duele allá. Pero Sara era una mujer hermosa, hermosa. Si usted lee la historia, dice que cuando Abraham llegó a Egipto, le dijo: Sara, cuando lleguemos a Egipto, tú di que eres mi hermana. ¿Cuántos han leído esa historia? Tú di que eres mi hermana, porque cuando te vean los hombres de ahí, van a querer matarme por causa de tu hermosura, porque van a querer quitarte de mí. Y entonces llegan a Egipto, efectivamente, le miente a Faraón, le miente a los siervos, le miente a toda la gente. ¿Por qué una persona miente? ¿Por qué una persona es desleal? ¿Por qué una persona engaña? ¿Por qué una persona es celosa? ¿Por qué una persona es orgullosa? Porque esa es una cultura que cargamos, que llevamos dentro, una cultura vieja, una cultura del pasado, una cultura de la cual no nos hemos querido despojar. Y justamente a Abraham le brota eso. Justamente a Abraham le brota eso como de una manera inconsciente, ¿verdad? Y le dice: tú di que eres mi hermana. Y ahí entra la mentira. ¿Cuántos será que mienten aquí? ¿Será que hay alguien que de repente dice una mentirita piadosa? No me diga que sí, no levante la mano, usted lo sabe.
Y el padre de mentira se llama diablo, se llama Satanás. Cada vez que usted dice una mentira, usted es hijo del diablo, no del Padre. Usted se vuelve como hijo del diablo. Y aquí no habemos esos, aquí somos hijos de Dios, del Dios verdadero. ¿Cuántos dicen sí, amén? Ya cabe mejor, ya cabe, ya deje la plática. ¿Será que sí? Somos hijos de Dios. Deje la mentira, deje el pasado, deje lo que lleva dentro, la avaricia, la idolatría, el orgullo. Hay gente orgullosa, hay gente tan soberbia, tan altiva, que hay que rogarle para que sirva, que hay que rogarle para que haga las cosas, que hay que andar ahí para que haga cierta cosa. ¿Será que sí? Te sale lo que hay adentro. Solamente te sale lo que hay adentro, lo que llevas dentro. Así que dice, aquí dice que Abraham levanta un altar al Señor. Abraham no había cambiado totalmente, pero sin embargo comenzó a adorar al Señor, porque aquí es donde comienza la aventura con el Señor. Empieza él a desarrollar la fe en estos aparentemente pequeños encuentros con Dios, con el Dios verdadero. Él inicia algo así como un semillero de la fe, como un semillero de ese árbol de la fe. Y como bien lo menciona Jesús, que la semilla de mostaza es un gran árbol, es un gran árbol de la fe. Se refiere a la fe, ¿verdad? Dice que es un gran árbol, porque cuando está ese árbol, lo menciona Jesús, dice, usted siembra la semilla. Eso lo explica cuando Jesús habla del grano de mostaza. Dice que lo siembra, y el grano de mostaza hace referencia a que así es la fe, como un grano de mostaza, que es pequeño. Así comenzó Abraham en una aventura con Dios para llevarlo a ser llamado el padre de la fe. ¿Qué le gustaría a usted que se escribiera de usted? ¿Qué le gustaría que se escribiera de usted en la historia? Que digan, fulano de tal fue un hombre amargado, fue un hombre receloso. O que digan, fulano de tal fue un hombre de fe, fue un hombre que supo enfrentar las circunstancias, se graduó con honores tal persona cuando murió. Qué bonito que hablen bien de nosotros por causa del testimonio de Cristo. Cuando Abraham empieza a levantar un altar de adoración, empieza a desarrollar esa fe. Empieza a desarrollar esa fe, como cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, empezamos a dar pasos de fe. Pero ¿qué pasa? Tenemos 40 años en la fe y seguimos en esos mismos pasitos. Como que caminamos como los niños chiquitos y nos vamos así. ¿Sí han fijado cómo caminan los bebés? Que van caminando y dan un pasito y luego como que las patitas y se van para atrás y se caen sentados. ¿Cuántos están dando pasos así? Pasos de bebé. ¿Están dando pasos de bebé? Si ya tenemos años en Cristo. Aquí menciona que Abraham levantó un altar porque ahí en ese lugar había otro altar, pero sin embargo Dios le levanta un altar. Abraham le levanta un altar a Dios porque Dios ahí le está hablando. Abraham comienza esa gran aventura y es muy, muy sorprendente, porque por eso se le llama el padre de la fe. Porque él no se quedó aquí en los pasitos de bebé, él fue dando pasos, fue dando pasos, fue dando pasos, le fue creyendo a Dios hasta alcanzar una fe completa, hasta alcanzar una fe más perfecta. Pero en el caminar con el Señor manifestó lo que realmente traía, manifestó también sus debilidades, como nosotros las tenemos. Nosotros tenemos debilidades y es válido que se manifiesten esas debilidades. Lo que no es válido es permanecer en ellas durante 40 años. Eso no es válido, porque todos sabemos que no somos perfectos, que no tenemos una fe perfecta. Pero si le vamos creyendo al Señor, vamos dando pasos de fe por las promesas que Él nos ha dado. Y si te dijo, en ti serán benditas las familias de la tierra, si Él te dijo, significa que va a bendecir tu casa. Significa que va a bendecir tu matrimonio.
Significa que va a meter al orden a tu familia porque va a cumplir su palabra. Significa que ese hijo que está ausente o esa hija que no quiere saber nada con el Señor regresará a casa. Porque es la temporada en que los hijos pródigos regresan a casa. No en un sentido literal de que vengan a vivir con nosotros, en un sentido espiritual. Regresan a la relación con el Padre. Es esa temporada. En ti, iglesia, serán benditas las familias de la tierra. Amén y amén. Gloria a Dios. Así es el Dios que adoramos. Así es el Dios que adoramos. Vamos caminando, vamos dando de fe, no una fe perfecta, pero Él va creyendo en nosotros y nosotros vamos confiando en Él. Él nos encuentra en el lugar donde estamos, como encontró a Abraham, en un lugar de idolatría, y nos va cultivando poco a poco, para tener más confianza con Él. Dice la palabra de Dios, por eso dice aquí en el pacto, refiriéndose al pacto que Dios hizo con Abraham, dice, si el primer pacto hubiera sido perfecto, o sea, está hablando de este pacto que Dios hizo con Abraham, aunque es un pacto que se valora, ¿verdad? Que Dios haya hecho un pacto con Abraham y con la humanidad, pero dice, en el libro de Hebreos dice, si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario el segundo pacto. Pero fue necesario, porque no había perfección. Pero ese es otro tema. No había perfección. Pero hoy nosotros tenemos un pacto a través de Jesucristo. Fue necesario un pacto nuevo, porque los hombres con los que hizo pacto no respetaron esos pactos, y fue necesario venir a morir por la humanidad. Fue necesario establecer un pacto nuevo, un pacto de sangre. ¿Cuántos tienen pacto con Jesucristo? ¿Cuántos pueden ponerse de pie en esta mañana? Pónganse de pie. Dice la palabra de Dios, no romperé mi pacto. Yo quisiera que se llevara esta palabra en su corazón. Fíjese lo que dice el Señor. Lo repite 2 veces la palabra no. Cuando se refiere al pacto, dice no romperé mi pacto. No me arrepentiré de ninguna de las palabras que dije. Eso lo dice el Señor en el libro de los Salmos. Usted lee el Salmo 89 y va a ver esta palabra ahí. Porque dice el Señor, no romperé mi pacto contigo. No romperé mi pacto. Si tú eres infiel, yo no puedo ser infiel. Si tú eres infiel, yo permanezco fiel. Porque mi pacto que tengo contigo es un pacto de sangre. Es un pacto que no se invalida. No es como el pacto antiguo, que no era perfecto, pero este pacto es perfecto. Iglesia de Dios, hemos establecido un pacto con Jesucristo. Yo quiero decirte, yo quiero animarte en esta mañana y quiero que hagamos algo un poco diferente, pero que ya hemos hecho en otras veces. Yo quiero que tú vengas aquí, si es el deseo de tu corazón, ofrecerte como ofrenda. Si tú quieres dar una ofrenda monetaria, tú lo puedes hacer, pero antes que nada el Señor pide tu corazón. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Tú eres la ofrenda. Tú eres la ofrenda en el altar. Trae la ofrenda. Ven acá, levanta tus manos y ven acá, ven, ofrécete como ofrenda. No tenemos temor. Se llaman pasos de fe. El que yo esté aquí y el que dé un paso más, el que avance, se llaman pasos de fe. Ven ante el Señor. Ven, ofrécete ante Él. Mira, tal vez el Señor te ha encontrado en la violencia. Tal vez el Señor te ha encontrado en la escasez. Tal vez como Abraham lo encontró en Ur y lo sacó de la idolatría. Y tal vez tú te encuentras ahí en la idolatría, o en la mentira, o en el engaño. Pero el Señor te quiere sacar de ahí. El Señor tiene una nueva temporada para ti.
Es la temporada, dice el Señor, donde serás de bendición, donde te bendeciré, pero también serás de bendición, donde en ti serán benditas las familias de la tierra. Por eso te estoy dando hijo, por eso te estoy sacando afuera. Por eso estoy regresando tu hijo pródigo a casa. Por eso te saco afuera, para que veas mi grandeza, para que veas mi majestuosidad, para que veas las estrellas brillar en el firmamento. Porque yo soy el Dios verdadero, porque yo soy el Dios que te levanta, porque yo soy el Dios que te pone nombre y te dice: no temas. Y te dice: hijo mío, no temas, porque mío eres tú. Porque yo te saqué de Ur de los Caldeos para que vivas una cultura diferente, para que no seas como ellos, para que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, para que dejes la idolatría del corazón, para que dejes la altivez, para que dejes la mentira, el engaño, los celos y las obras de la carne. Hoy, ahí donde estás, en tu lugar, ahí donde estás, dile: Señor, yo soy la ofrenda. Hoy confirmo el pacto que hice con Jesucristo y me presento como ofrenda viva delante de ti. Yo soy la ofrenda, Señor. Yo soy el sacrificio. Heme aquí, Señor. Él es Dios de pactos. Él es Dios de pactos. Él en esta mañana está confirmando el pacto que hizo contigo. Está confirmando el pacto. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias, dale gracias. Gracias, Padre. Gracias porque me has hecho tu hijo, porque me has hecho tu hija. Gracias, Padre, por las promesas que me has dado, por las que se han cumplido, por las que se van a cumplir. Gracias porque eres un Dios de pacto. Yo hoy pacto contigo, yo hoy pacto contigo. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas. Confía, iglesia. Díselo así, díselo así. Dile: yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti. Sácame de este lugar en el que me encuentro. Dile: gracias, papá. Gracias, papá, porque tú cumples tu palabra, porque tú diriges mi destino. Dile: gracias, papá. Gracias por lo que vas a hacer en mi vida. Gracias, Señor. Que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual
al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar.